El sol caía lentamente sobre la mansión Altamirano, bañando con sus rayos dorados los jardines perfectamente cuidados que rodeaban la imponente propiedad. Era el tipo de casa que todos los del pueblo conocían desde lejos, esa que parecía una fortaleza inquebrantable donde solo vivía la élite. Dentro de sus paredes, todo estaba decorado con un lujo tan exagerado que parecía gritar, aquí manda el dinero. Lámparas de cristal colgaban del techo, los muebles eran importados de Europa y las alfombras, ni se diga, eran dignas de reyes. Entre todo ese lujo, casi como una sombra que nunca debía ser vista, Carmen caminaba silenciosamente, con el uniforme de criada que llevaba con la misma dignidad con la que otros llevarían un vestido de gala. Con las manos ásperas de tanto limpiar, iba recorriendo los pasillos de la casa, quitando el polvo que no parecía existir. Para Carmen, cada rincón de esa mansión era familiar, pero no por ello menos ajeno. Había trabajado allí por años, desde que la necesidad la obligó a dejar su pueblito y venir a servir a los ricos. Siempre silenciosa, siempre invisible. Esa mañana, mientras fregaba el piso del gran salón, Carmen pudo escuchar los pasos inconfundibles de María Fernanda Altamirano, la hija mimada y única heredera de toda esa fortuna. Los tacones de María Fernanda resonaban con un eco que parecía ser una advertencia. Cada paso suyo era calculado, como si el suelo mismo se inclinara bajo sus pies. Llevaba un vestido de diseñador, uno de esos que Carmen nunca podría siquiera imaginar cuánto costaba. El perfume caro que usaba llenaba el aire antes de que ella misma apareciera. Carmen, con la cabeza baja, continuaba su trabajo, aunque sentía la mirada penetrante de la joven sobre ella. María Fernanda, con una sonrisa cargada de desprecio, la observaba desde las escaleras. ¿Todavía estás aquí, Carmen?, dijo con voz seca, desbordante de indiferencia. Carmen, sin levantar la mirada, respondió con su habitual cortesía. Sí, señorita. Estoy terminando de limpiar. María Fernanda soltó un suspiro exagerado, como si el simple hecho de tener que hablar con Carmen le fastidiara el día. Apúrate, que esta noche habrá fiesta, y no quiero que nada esté fuera de lugar, dijo, girando sobre sus tacones y desapareciendo por los pasillos de la mansión como si no hubiera dicho nada más que lo obvio. La fiesta de esa noche sería todo un evento social. Los Altamirano recibían a lo más granado de la sociedad en su mansión. Empresarios, políticos y las familias más poderosas estarían ahí. Para María Fernanda, la noche sería otra oportunidad para ser el centro de atención, para deslumbrar a todos con su belleza y su estatus. Mientras tanto, Carmen terminaba su trabajo con el cansancio acumulado de años de esfuerzo. Sabía bien que a nadie le importaba cuánto había sacrificado. Había llegado a la mansión como una joven con sueños, pero la vida se encargó de enseñarle que, para personas como ella, los sueños eran un lujo que no podían permitirse. Esa tarde, los preparativos de la fiesta estaban en marcha. El sonido de los autos de lujo estacionándose afuera de la casa anunciaba la llegada de los primeros invitados. Carmen, junto con el resto del personal de la mansión, se desplazaba con prisa, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Y entonces, la vio. María Fernanda apareció en todo su esplendor. Vestía un deslumbrante vestido rojo que parecía hecho a medida para ella, destacando su figura perfecta y su impecable apariencia. Caminaba entre los invitados como una reina entre súbditos, cada palabra suya era escuchada con atención, cada movimiento admirado. Carmen observaba desde una esquina, siempre en silencio, siempre invisible. Pero no pudo evitar notar cómo la risa de María Fernanda resonaba más fuerte esa noche, como si su poder estuviera en exhibición. Y fue en ese momento que la tragedia ocurrió. La noche avanzaba, y la fiesta alcanzaba su punto más alto. La música suave llenaba el aire, mientras los invitados brindaban y se reían despreocupadamente. Carmen, junto con otros empleados, se encargaba de que nunca faltara nada. Los invitados no podían ver el cansancio en sus rostros, ni sabían nada de sus vidas. Eran solo manos y pies al servicio de los Altamirano. Carmen estaba sirviendo copas de vino cerca de la mesa de bebidas, cuidando que cada vaso se mantuviera lleno, cuando notó que María Fernanda se acercaba a ella con una sonrisa maliciosa dibujada en el rostro. Carmen sabía bien lo que esa sonrisa significaba.
Nada bueno. Carmen, llamó María Fernanda, su voz arrastrando cada sílaba con desdén. Carmen dejó lo que estaba haciendo y se acercó obedientemente. Sí, señorita. ¿En qué puedo ayudarle? María Fernanda, sosteniendo una copa de vino tinto en la mano, la miró de arriba abajo, como si la estuviera evaluando. Sus labios se curvaron en una sonrisa aún más cruel. Y mira, Carmen, dijo con tono burlón, levantando su copa, como si estuviera a punto de brindar. Qué lindo es tu uniforme nuevo. Antes de que Carmen pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, María Fernanda, en un gesto deliberadamente calculado, inclinó su copa hacia ella. El vino tinto se derramó sobre el uniforme blanco impecable de Carmen, empapándola desde el cuello hasta la cintura. El líquido rojo oscuro se esparcía como una mancha de vergüenza, mientras los invitados alrededor observaban en un silencio incómodo. Algunos empezaron a reírse disimuladamente, siguiendo el ejemplo de María Fernanda, que soltó una carcajada, como si todo hubiera sido un inocente accidente. ¡Ay, qué torpe soy! Exclamó la heredera, cubriéndose la boca en una falsa disculpa. Espero que puedas limpiarlo, ¿verdad, Carmen? El corazón de Carmen latía con fuerza en su pecho, pero ella no levantó la mirada. Apretó los dientes, tragándose la humillación como había hecho tantas veces antes. Con las manos temblorosas, tomó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a limpiar la mancha, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer en ese momento. El daño ya estaba hecho. Lo siento, señorita, murmuró Carmen, sintiendo como el calor de la vergüenza subía por su rostro, pero sin permitirse mostrar más emoción de la necesaria. Había aprendido a contenerse, a no dejar que la ira o la tristeza la consumieran frente a personas como María Fernanda. Los invitados volvieron a sus conversaciones, como si nada hubiera pasado. Para ellos, aquello no era más que una pequeña anécdota, algo para reírse más tarde. Pero para Carmen, era otra cicatriz, otra marca que llevaba en el alma, sumada a tantas otras que la vida le había dejado. Esa noche, Carmen se retiró a su cuarto en la parte trasera de la mansión. Se quitó el uniforme empapado de vino y lo dejó caer al suelo. El cansancio físico era nada comparado con el peso emocional que llevaba. Sentada en su pequeña cama, en ese cuarto estrecho que era todo lo que tenía, se permitió por un momento sentir el dolor de la humillación que había sufrido. Pero no lloró. Carmen no era de las que lloraban por cosas como esas. Sabía que el mundo era así, injusto, y que no había mucho que pudiera hacer para cambiarlo. O al menos, eso pensaba hasta ahora. Carmen apenas había dormido esa noche. Aunque su cuerpo estaba exhausto por el trabajo duro y las largas horas de pie, su mente no le daba descanso. La humillación que María Fernanda le había hecho pasar frente a los invitados era solo una de muchas que había soportado a lo largo de los años. Sin embargo, esta vez, algo dentro de ella estaba cambiando. Sentía que ya no podía seguir tragándose esa amargura sin hacer nada. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el despacho del señor Altamirano, Carmen se encontró con algo inusual. La puerta de uno de los cajones del escritorio estaba entreabierta, dejando ver unos papeles descuidadamente apilados. Carmen, siempre respetuosa con la privacidad de sus patrones, dudó por un momento. Pero había algo en esos papeles que llamaba su atención de manera irresistible, como si una fuerza invisible la empujara a mirar. Con las manos temblorosas, tomó los documentos y comenzó a leer. Sus ojos recorrieron rápidamente las letras, y poco a poco su corazón empezó a latir con más fuerza. Lo que estaba leyendo era imposible de creer. En los documentos figuraba el nombre de María Fernanda, pero no como hija biológica de los Altamirano. La joven, la que siempre se había pavoneado como la orgullosa heredera de la familia, no era más que una niña adoptada. Sus verdaderos padres habían trabajado en esa misma mansión, como sirvientes, al igual que Carmen. Pero, tras una tragedia, los Altamirano la habían adoptado en secreto, ocultando su verdadera identidad para criarla como si fuera una Altamirano de sangre. Carmen sintió que sus manos comenzaban a sudar. No podía creer lo que tenía ante sus ojos. María Fernanda no era diferente de ella.
Esa joven arrogante que siempre la había despreciado por su humilde origen, era hija de trabajadores. El destino se había burlado de todos de la forma más cruel. Carmen cerró el cajón con cuidado, asegurándose de no dejar rastro de lo que había encontrado. Su mente giraba con mil preguntas. ¿Qué debía hacer? Si revelaba ese secreto, la vida de María Fernanda se desmoronaría por completo. ¿Pero acaso no lo merecía? Después de todas las humillaciones que había soportado, ¿no era justo que la joven heredera supiera la verdad? A lo largo del día, mientras Carmen continuaba con sus tareas, sentía el peso de la decisión que tenía entre manos. No podía quitarse de la cabeza la imagen de María Fernanda, tan altiva, tan segura de su linaje. El conocimiento de ese secreto la quemaba por dentro, pero también la llenaba de incertidumbre. No podía actuar a la ligera. Aquella tarde, mientras se encontraba sola en la cocina, Jorge, el jardinero y uno de los pocos amigos que tenía en la mansión, entró con su habitual sonrisa amigable. ¿Estás bien, Carmen? Te veo más callada de lo normal. Carmen lo miró y dudó por un segundo antes de hablar. Encontré algo, Jorge. Algo que no sé si debería haber visto. Jorge frunció el ceño, preocupado. ¿Qué encontraste? Ella bajó la voz, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Es sobre María Fernanda. No es quien todos piensan que es. Jorge la miró en silencio, esperando que continuara. Encontré documentos. María Fernanda fue adoptada, y sus verdaderos padres trabajaban aquí, en la mansión, como nosotros. Jorge abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Estás segura de eso? Lo leí con mis propios ojos. Carmen asintió, sintiendo el peso de sus palabras. No sé qué hacer, Jorge. Si esto se supiera, no solo destruiría a María Fernanda, también a los Altamirano. Jorge se quedó pensativo, rascándose la barbilla. Eso es un secreto muy grande, Carmen. No puedes tomar esa decisión a la ligera. Pero también es verdad que esa muchacha necesita una buena lección. No puedes seguir tratándote como si fuera mejor que tú. Carmen asintió lentamente. Sabía que Jorge tenía razón, pero la decisión aún la atormentaba. Lo que había descubierto cambiaría todo. El mundo de los Altamirano estaba a punto de volverse patas arriba. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de Jorge resonaban en su mente, junto con la imagen de María Fernanda, tan ajena a la verdad sobre sus orígenes. ¿Debía Carmen ser quien le quitara esa venda de los ojos? Sabía que no sería fácil, pero la verdad nunca lo es. A la mañana siguiente, mientras fregaba los pisos del vestíbulo, Carmen seguía sumida en sus pensamientos. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. ¿Cómo podría seguir trabajando en la mansión sabiendo lo que sabía? Cada vez que veía a María Fernanda, sentía una mezcla de rabia y compasión. Sí, la muchacha la había humillado incontables veces, pero ahora entendía que aquella arrogancia no era más que una fachada, una mentira que le habían hecho creer toda su vida. Mientras fregaba, el ruido de unos tacones acercándose la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a María Fernanda, quien cruzaba el vestíbulo sin siquiera mirarla. Llevaba su habitual aire de superioridad, pero ahora Carmen veía más allá de esa imagen. Veía a una joven perdida, viviendo en una burbuja de ilusiones. El dilema seguía atormentándola. No se trataba solo de justicia, ni siquiera de venganza. Se trataba de la verdad. Carmen se había mantenido fiel a su trabajo, a su moral y a su integridad toda su vida. Sabía que revelar ese secreto destruiría a María Fernanda, pero ¿acaso no era mejor vivir en la verdad, aunque fuera dolorosa? Aquella tarde, se encontró nuevamente con Jorge en el jardín, mientras él cortaba las rosas del jardín trasero. Necesitaba desahogarse. Jorge, no sé qué hacer. Cada día que pasa, siento que este secreto me quema por dentro. Jorge dejó las tijeras y la miró con seriedad. Carmen, a veces la verdad es como el fuego. Puede quemar, pero también purifica. No te estoy diciendo que lo hagas por venganza, pero tal vez esa muchacha necesita saber quién es en realidad. Tal vez eso la haga cambiar.
Carmen suspiró, indecisa. Tienes razón, Jorge. Pero si lo hago, podría perderlo todo. Carmen, dijo Jorge suavemente, colocando una mano en su hombro. Lo que importa no es lo que pierdas. Lo que importa es que hagas lo que sientes que es correcto. Y si crees que la verdad debe salir a la luz, entonces hazlo. Las palabras de Jorge quedaron grabadas en el corazón de Carmen. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo, pero también sabía que no podía seguir cargando con ese secreto para siempre. El día que Carmen temía había llegado. Esa mañana, después de semanas de lucha interna, decidió que ya no podía cargar con el secreto sola. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo en la mansión Altamirano, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Con manos temblorosas y un nudo en el estómago, Carmen fue al despacho de la señora Altamirano. Había elegido cuidadosamente el momento. Era temprano, y la señora estaba sentada revisando sus papeles, como siempre lo hacía a esa hora. Carmen respiró hondo antes de tocar la puerta. Sabía que no habría vuelta atrás una vez que hablara. Adelante, dijo la señora Altamirano con su habitual tono serio. Carmen entró en la habitación, con la cabeza baja, como de costumbre, pero con el corazón acelerado. La señora apenas levantó la vista, absorta en sus documentos. ¿Qué sucede, Carmen?, preguntó con impaciencia, al notar que la criada permanecía de pie en silencio. Carmen se aclaró la garganta. Señora, hay algo que he descubierto, algo que creo que usted debería saber. La señora Altamirano frunció el ceño, intrigada por el tono inusual de Carmen. ¿De qué estás hablando? Carmen se acercó con cautela y, con manos temblorosas, sacó de su bolsillo los documentos que había encontrado semanas atrás en el despacho del señor Altamirano. Los colocó sobre el escritorio, justo frente a la señora. Encontré esto mientras limpiaba, dijo Carmen, su voz apenas un susurro. ¿Es sobre María Fernanda? La señora Altamirano tomó los papeles, claramente molesta. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó mientras comenzaba a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión fue cambiando. El color abandonó su rostro y sus manos comenzaron a temblar. Sabía exactamente lo que esos papeles significaban. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó la señora Altamirano con la voz quebrada, sin apartar la vista de los documentos. En el escritorio del señor, respondió Carmen. No lo busqué, lo encontré por casualidad. Pero cuando vi lo que decía, no pude ignorarlo. La señora Altamirano dejó caer los papeles sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Sabía que este día llegaría, pero había hecho todo lo posible por evitarlo. Habían adoptado a María Fernanda después de la tragedia que se llevó a sus verdaderos padres, ambos empleados leales de la mansión. El plan siempre había sido mantener el secreto, criarla como su hija, darle una vida que jamás habría tenido de otro modo. Pero ahora, todo ese castillo de cartas estaba a punto de derrumbarse. Antes de que la señora Altamirano pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe, y María Fernanda entró. Su rostro mostraba confusión al ver a Carmen y a su madre en una conversación tan seria. En sus manos llevaba una copa de vino, pero su atención se desvió rápidamente hacia los papeles sobre el escritorio. Sintió que algo no estaba bien. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada alternando entre su madre y Carmen. La señora Altamirano trató de ocultar los papeles, pero María Fernanda fue más rápida. Sin pensarlo, los tomó del escritorio y comenzó a leer. El tiempo pareció detenerse. Carmen observaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza. María Fernanda, al principio, frunció el ceño confundida, pero a medida que seguía leyendo, su rostro comenzó a palidecer. Sus manos temblaban y la copa de vino cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Esto no puede ser verdad, murmuró, sus ojos llenándose de lágrimas. No es verdad. La señora Altamirano se levantó rápidamente, intentando calmarla. María Fernanda, por favor, déjame explicarte.
Pero María Fernanda retrocedió, apretando los documentos contra su pecho, como si fueran una daga que acababa de clavarse en su corazón. ¿De explicarme qué? ¿Que todo lo que he vivido es una mentira? ¿Que no soy un Altamirano? Su voz era aguda, llena de incredulidad y dolor. Carmen apenas podía soportar ver aquella escena, pero sabía que había hecho lo correcto. La verdad estaba saliendo a la luz. Lo hicimos para protegerte, dijo la señora Altamirano, intentando acercarse a su hija. ¿Protegerme?, gritó María Fernanda, dando un paso atrás. ¿De qué? ¿De quién soy realmente? Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia. Todo en lo que había creído durante toda su vida se desmoronaba frente a ella. Ya no era la orgullosa heredera, la intocable hija de la familia más poderosa del pueblo. Ahora sabía que era hija de simples sirvientes, de gente humilde, como Carmen. La ironía de la situación la golpeó con una fuerza devastadora. No puedo creerlo, todo este tiempo, murmuró, sus ojos fijos en su madre. El señor Altamirano, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó lentamente de su escritorio. María Fernanda, comenzó, su voz grave y cansada, todo lo que hemos hecho ha sido por amor. Queríamos que tuvieras la mejor vida posible. Pero María Fernanda ya no podía escuchar. Su mente estaba envuelta en una tormenta de confusión, rabia y traición. Todo lo que había conocido se derrumbaba. Sin decir una palabra más, dejó caer los documentos y salió corriendo del despacho, sus tacones resonando en el mármol como ecos de su dolor. Carmen la observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la verdad era dolorosa, pero también sabía que la joven necesitaba enfrentarse a su realidad, por más difícil que fuera. La señora Altamirano se dejó caer en su silla, derrotada. El secreto que habían guardado durante tantos años finalmente había sido revelado, y nada volvería a ser igual. Después de la devastadora revelación, María Fernanda desapareció de la vista de todos. Nadie en la mansión supo de ella durante días. Se encerró en su cuarto, negándose a ver a sus padres, a los empleados, a cualquier persona. El mundo que había conocido se había desmoronado en cuestión de minutos, y ella no sabía cómo enfrentarlo. La joven, que siempre había estado rodeada de lujos, ahora sentía que todo eso no tenía sentido. Las joyas, los vestidos caros, las reuniones sociales, todo parecía vacío y falso. ¿De qué le servía todo eso si su propia identidad no era real? Los Altamirano no eran su verdadera familia. Ella no era una Altamirano. Era una impostora, criada en una mentira. Durante los días que siguieron a la revelación, la casa de los Altamirano, antes llena de vida y fiestas, se convirtió en un lugar sombrío. Los empleados caminaban en silencio, sabiendo que algo terrible había sucedido, aunque no conocían los detalles. Los señores Altamirano apenas salían de sus habitaciones, consumidos por la culpa y el dolor de haberle ocultado la verdad a su hija durante tantos años. Carmen, por su parte, observaba el caos en silencio, como siempre lo hacía. Sabía que había hecho lo correcto al revelar el secreto, pero no podía evitar sentir lástima por María Fernanda. Aunque la joven la había humillado tantas veces, Carmen sabía que el golpe que había recibido era devastador. Finalmente, después de varios días de encierro, María Fernanda decidió salir de su cuarto. Su apariencia era desaliñada, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos por el llanto. No quedaba rastro de la joven arrogante y segura de sí misma que todos conocían. Esa María Fernanda había desaparecido. Bajó las escaleras lentamente, ignorando las miradas de los empleados que la observaban con curiosidad y compasión. Se sentía completamente sola, como si todo lo que había conocido se hubiera desvanecido. Se detuvo frente al espejo del vestíbulo y observó su reflejo. ¿Quién era esa persona que veía? Ya no se reconocía. No era un Altamirano, pero tampoco sabía quién era realmente. Esa misma tarde, María Fernanda salió al jardín, buscando un respiro del ambiente sofocante de la mansión. Allí encontró a Carmen, quien estaba regando las plantas en silencio. Durante un momento, ninguna de las dos dijo nada. El silencio entre ellas era casi palpable.
Finalmente, María Fernanda se acercó, con la mirada fija en el suelo. Por primera vez, no había arrogancia en su paso. Carmen, su voz era débil, quebrada. Carmen levantó la vista, sorprendida al verla ahí. ¿Señorita? María Fernanda tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Yo, no sé quién soy. Todo este tiempo, pensé que sabía, pero, no soy nada de lo que creía. Carmen la observó con una mezcla de compasión y firmeza. Había esperado este momento, pero sabía que no debía precipitarse. Eso no es cierto, señorita, dijo Carmen suavemente. Usted es lo que decide ser. No importa de dónde venga, lo importante es lo que haga con su vida. María Fernanda se derrumbó, incapaz de contener las lágrimas. Todo el dolor, la confusión y la soledad que había sentido durante días salió a la superficie en un torrente de emociones. Carmen, sollozó. Lo siento tanto. Lo siento por todo lo que te hice. Yo, no sabía que éramos iguales. Carmen dio un paso hacia ella y, por primera vez, colocó una mano en su hombro. No se preocupe, señorita. Todos tenemos mucho que aprender en esta vida. Lo importante es que, ahora que lo sabe, haga algo bueno con ello. María Fernanda asintió, secándose las lágrimas. Por primera vez en su vida, se sentía vulnerable, pero también libre. Tal vez, pensó, este era el comienzo de algo nuevo. El proceso de transformación de María Fernanda no fue fácil. Después de la revelación, no solo se enfrentaba al dolor de descubrir que su vida había sido una mentira, sino que también tenía que luchar contra las cicatrices de su propio orgullo. A medida que los días pasaban, la mansión Altamirano, una vez vibrante y llena de vida, se tornaba en un lugar sombrío, donde el eco de su caída resonaba en cada rincón. Los empleados, que antes evitaban su presencia por miedo a sus crueles comentarios, comenzaron a notar un cambio en ella. María Fernanda ya no caminaba por la mansión con la cabeza en alto y la mirada altiva. Su paso era lento, casi como si cargara con el peso de todo lo que había descubierto sobre su origen. Las palabras de Carmen aquel día en el jardín resonaban constantemente en su cabeza: lo importante es lo que haga con su vida ahora que sabe la verdad, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía redimirse? ¿Cómo se vivía sabiendo que todo lo que había creído ser no era más que una ilusión? Un día, al despertar y ver los rayos del sol filtrándose por las pesadas cortinas de su habitación, María Fernanda tomó una decisión. Ya no podía seguir escondiéndose. Sabía que enfrentarse a su nueva realidad era la única manera de salir del abismo en el que había caído. Esa mañana, cuando bajó las escaleras, los empleados la observaron con curiosidad. Pero ella no les prestó atención. Su objetivo era otro. Fue directamente a la cocina, donde Carmen estaba limpiando los platos, como hacía todos los días. La mujer que había soportado tantas humillaciones en silencio, ahora se había convertido en su guía. María Fernanda se detuvo en la puerta de la cocina, observando a Carmen por un momento antes de reunir el valor para hablar. Carmen, dijo, su voz suave pero firme. Carmen volteó, sorprendida de ver a María Fernanda tan temprano en la cocina. ¿Señorita? Respondió, dejando los platos a un lado. María Fernanda se acercó despacio. Había una nueva humildad en su mirada, una que no había estado ahí antes. He estado pensando en lo que dijiste, sobre lo que haga con mi vida ahora que sé la verdad. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Quiero aprender, Carmen. Quiero cambiar. Pero no sé cómo empezar. Carmen la miró en silencio durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Sabía que este momento podía llegar, pero no esperaba que fuera tan pronto. Cambiar no es fácil, señorita, dijo Carmen, sin rodeos. Pero el primer paso es entender que nadie es mejor que nadie por el dinero que tiene o el apellido que lleva. Somos lo que hacemos por los demás, y por nosotros mismos. Si de verdad quiere cambiar, va a tener que aprender a hacer cosas que nunca pensó que tendría que hacer. María Fernanda asintió, decidida. Estoy dispuesta. Quiero aprender lo que tú haces, Carmen.
Quiero saber lo que es trabajar de verdad. El corazón de Carmen se ablandó al escuchar esas palabras, pero también sabía que no podía darle falsas esperanzas. El camino que María Fernanda estaba por tomar no sería fácil. Entonces empecemos ahora, dijo Carmen, entregándole un trapo. Ayúdame a limpiar estos platos. María Fernanda, que jamás había tocado un trapo en su vida, miró la pila de platos con cierta incredulidad, pero no dijo nada. Tomó el trapo y se puso a trabajar, torpemente al principio, pero con una determinación que Carmen admiraba en silencio. Así comenzaron los días de aprendizaje. María Fernanda pasó de ser la heredera mimada a convertirse en una aprendiz en su propia casa. Cada tarea era un reto para ella, pero en lugar de quejarse, aceptaba cada lección con humildad. Barría los pisos, lavaba la ropa, servía la mesa, todo bajo la supervisión de Carmen, que observaba su progreso con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Los otros empleados al principio la miraban con recelo, incapaces de creer que la misma joven que alguna vez los había tratado con desprecio ahora estaba dispuesta a ensuciarse las manos. Pero, poco a poco, comenzaron a aceptarla en su nuevo rol, viendo que su cambio no era una actuación, sino una verdadera transformación. Una tarde, mientras trabajaban juntas en la cocina, María Fernanda rompió el silencio. «Carmen, he estado pensando en algo más», dijo mientras limpiaba la mesa. «Quiero ayudar a los empleados de la mansión de una manera más significativa. Quiero que se sientan valorados, que tengan más oportunidades». Carmen la observó de reojo, con una ligera sonrisa en los labios. «Eso sería un buen comienzo, señorita. Pero recuerde, las palabras no bastan. Las acciones son las que cuentan». «Lo sé. Por eso quiero que me ayudes a crear algo que haga una diferencia. No solo para mí, sino para todos». María Fernanda hablaba con una pasión que no había mostrado antes. «Quiero que nadie más en esta casa, ni en ningún otro lugar, sienta que vale menos por su origen». Carmen asintió lentamente. Sabía que el cambio que veía en María Fernanda era real, y aunque el camino aún sería largo, al menos la joven había comenzado a andar por él con el pie derecho. Con el paso del tiempo, la transformación de María Fernanda dejó de ser un rumor entre los empleados y se convirtió en una realidad palpable en la mansión Altamirano. La joven, que antes solo sabía de lujos y superficialidades, ahora entendía el valor del esfuerzo y del trabajo honesto. Había aprendido a respetar a quienes la rodeaban, y más importante aún, había aprendido a respetarse a sí misma. Carmen, por su parte, observaba los cambios con orgullo silencioso. Sabía que no todos los días se veía a una persona cambiar tan profundamente, pero también sabía que no había sido fácil para María Fernanda. El dolor que había experimentado la había moldeado. La caída había sido dura, pero la joven había decidido levantarse, más fuerte y más sabia. Los señores Altamirano, aunque al principio incrédulos del cambio en su hija, también comenzaron a notar la diferencia. María Fernanda no solo había dejado atrás su arrogancia, sino que también se había vuelto más cercana a ellos. Había perdonado, aunque no olvidado, la mentira en la que la habían criado. La relación con sus padres era diferente ahora, más honesta, más real. Un día, mientras Carmen descansaba en el jardín, María Fernanda se le acercó, luciendo un semblante tranquilo y sereno, muy diferente de la joven agitada y confusa que había sido antes. «Carmen», dijo con una sonrisa suave. «He estado pensando mucho en lo que hablamos hace tiempo, sobre hacer algo que tenga un impacto real». Carmen la miró, intrigada. «¿Y qué has decidido?» «Voy a abrir un proyecto social en memoria de mis verdaderos padres», respondió María Fernanda, con una determinación en su voz que Carmen no había escuchado antes. «Quiero crear un programa para ayudar a los hijos de los empleados de la mansión y de otras familias humildes a acceder a educación y oportunidades que sus padres no tuvieron. Quiero que nadie más crezca sintiendo que su vida vale menos por su origen». Carmen la observó en silencio por un momento, dejando que las palabras calaran. Era un gesto noble, uno que realmente demostraba cuánto había crecido María Fernanda. «Eso suena increíble, señorita», respondió Carmen finalmente. «Estoy segura de que sus padres estarían muy orgullosos de usted».
María Fernanda sonrió con gratitud, pero luego negó suavemente con la cabeza. No soy solo yo, Carmen. No lo habría logrado sin tu ayuda. Se inclinó hacia ella, su voz bajando un poco. Tú me enseñaste lo que es ser fuerte de verdad. Aprendí que el verdadero valor no está en el dinero, sino en la dignidad, en la humildad. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Carmen, siempre tan modesta, sonrió y sacudió la cabeza. No hice nada que tú no estuvieras dispuesta a aprender, señorita. El cambio estaba en ti desde el principio. Solo necesitabas verlo. Ambas mujeres se quedaron en silencio, compartiendo un momento de entendimiento mutuo. Habían recorrido un largo camino juntas, y aunque sus vidas siempre habían sido muy diferentes, el respeto que ahora compartían las unía de una manera que ninguna de las dos había imaginado. La mansión Altamirano, una vez símbolo de arrogancia y opulencia, ahora era un lugar donde el respeto y la dignidad eran los pilares. María Fernanda había encontrado su verdadero lugar en el mundo, y Carmen, con su sabiduría y fuerza interior, había sido el faro que la guió hasta allí. Al final del día, ambas sabían que, aunque el pasado nunca se puede cambiar, el futuro siempre está lleno de posibilidades. Y en ese futuro, Carmen y María Fernanda trabajarían juntas, no como empleada y jefa, sino como iguales. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.